Gloria al Señor. Amados, continuamos con nuestra enseñanza y en esta mañana, con nuestra serie del servicio del siervo, vamos a continuar con un capítulo que hemos denominado La diligencia en el servicio. Pues bien, cuando hablamos de la diligencia, se nos vienen muchos pensamientos a la cabeza acerca de lo que significa ser diligentes. Pues bien, partamos de una premisa, y es que todos y cada uno de los creyentes estamos llamados a servir. Bien lo exponía nuestro hermano Efraín el domingo anterior cuando hablaba que todos estamos llamados a servir. Lastimosamente, creemos que el servicio únicamente está ligado a los pastores en la iglesia local, a los diáconos o a los oficiales. Porque siempre que pensamos en el servicio, nos imaginamos es al pastor, al diácono, al oficial. Pero la Biblia nos llama a cada uno de nosotros a servir. Pero también nos llama a que sirvamos con diligencia, no servir de cualquier manera. Por ejemplo, muchas veces decimos, yo no sirvo en la iglesia porque yo no fui llamado a ser diácono, ni fui ordenado a ser diácono, o yo no fui llamado a ser anciano, o yo no fui llamado a ser pastor. No, recordemos algo, amados hermanos, el servicio es de cada uno de los creyentes. Pues bien, el propósito de esta enseñanza en esta mañana es mostrar la importancia que le da nuestro Señor a través de su palabra el actuar en forma diligente, porque el Señor dota a todas las personas para que le sirvan. Por lo tanto, en una primera parte vamos a recorrer unos pasajes del Antiguo Testamento donde han quedado registradas o registrados para nuestro aprendizaje lo beneficioso de ser diligentes a la hora de servir. Luego caminaremos hacia los evangelios y nos detendremos en las epístolas que están dirigidas a la iglesia, de forma que Dios nos invita, por decirlo de esa manera, ser diligentes para un mejor servicio. Pues bien, notaremos algo importante, y es que siempre que servimos, además de glorificar a Dios, seremos nosotros beneficiados. Ahora, este beneficio no lo traduzca usted como un beneficio económico, sino tradúzcalo como un beneficio para una vida postrera, para una eternidad. Pues bien, tengamos en cuenta que nosotros podemos servir de dos maneras. Podemos servir en forma individual o podemos servir de forma colectiva en la iglesia local, pero teniendo en cuenta que siempre que servimos lo hacemos para el Señor porque formamos parte del cuerpo de Cristo. Y por supuesto que el ejemplo máximo de la diligencia en el servicio es nuestro Señor Jesucristo, de quien nosotros debemos ser imitadores y seguir sus pisadas para poder predicar el Evangelio precisamente en forma diligente. Pues bien, quiero que me acompañen. ¿Trajeron sus Biblias? Pues bien, hoy vamos a recorrer la Biblia, así que los invito a que la abran y la desempolven. Parece un chiste, pero es anécdota. Lastimosamente, muchos nada más leemos la Biblia el domingo que venimos al servicio, llegamos a la casa, ponemos la Biblia en la mesa y hasta el próximo domingo. Pues bien, quiero invitarles en primer lugar a que abran sus Biblias en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Y ese es el versículo que vamos a utilizar de base para desarrollar toda la temática de la diligencia en el servicio. Según de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pues bien, el apóstol Pablo, escribiéndole a su hijo Timoteo, le da un consejo, y el consejo que le dice es: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Luego agrega, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Pues bien, vamos a definir entonces lo que es la palabra diligencia para poder desarrollar entonces el tema.
La palabra griega que se utiliza para denominar la palabra diligencia es la palabra spoude, que significa apresurarse a hacer algo, esforzarse o procurar con mucho deseo hacer algo. Pues bien, podemos entonces traducirla como que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: apresúrate y esfuérzate y procura presentarte a Dios como un hombre aprobado que no tiene nada de qué avergonzarse y que utiliza bien la palabra de la verdad. Y recordemos que la palabra de verdad es la palabra de Dios. Pues bien, teniendo en cuenta la palabra griega y el significado que éste tiene, vamos a ver cómo el diccionario de la Real Lengua, de la Real Academia de la Lengua Española, define la palabra diligente. El diccionario define la palabra diligente de la siguiente manera: significa cuidadoso, que obra con interés, que obra con atención, que es rápido, que es activo, que es exacto, que es ligero. Entonces, teniendo en mente esta definición de lo que es diligente, es decir, ser cuidadoso, que obra con interés, que obra con atención, entendamos entonces que somos llamados a servir con excelencia, a ser diligentes en la forma de presentar nuestro servicio delante de Dios. Ahora, les decía en la introducción, cada creyente está llamado a servir. Pastor, pero yo no sé cómo voy a servir. Bueno, cada uno de nosotros, el hermano Jaime que está en la puerta, las personas que acomodan las sillas, las personas que se encargan de audiovisuales, eso es servir. Necesariamente el servicio no está ligado únicamente a la predicación ni a la enseñanza de la palabra, el servicio está ligado a todos los quehaceres dentro de la iglesia local. Le sirve a su hermano cuando usted aconseja a su hermano que está pasando por una situación difícil, usted lo llama, lo aconseja y lo orienta. Eso también es servir. Recordemos que todos y cada uno estamos llamados a servir. Pues bien, otras definiciones de la palabra diligente podemos anotarlas como aprovechado, expedito, hacendoso, solícito. Y por consiguiente, entonces nosotros podemos inferir en lo que respecta a nuestro Señor, su deseo es que nosotros seamos cuidadosamente activos, que seamos exactos, que seamos solícitos, interesándonos en lo que hacemos, con la máxima atención en lo que sea que hagamos como obreros al servicio precisamente para nuestro gran Señor. Pues bien, ahora algo que debemos tener en cuenta es que muchos de nosotros somos diligentes respecto a nuestros trabajos, respecto a nuestra apariencia personal, respecto a la alimentación y a la manutención de nuestros hijos, somos diligentes en el cuidado del hogar, somos diligentes en el cuidado de nuestra salud, pero la Escritura, amados hermanos, nos exhorta a ser diligentes, pero en buscar las virtudes espirituales y el conocimiento de la palabra de Dios, las cuales nos hacen sabios para la salvación. No estoy diciendo que sea malo que usted tenga cuidado de su cuerpo, de su casa, de su familia, de su hogar. No, de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que con la misma excelencia o con la misma diligencia que hacemos estas cosas, debemos ser diligentes para la obra del Señor. Debemos ser diligentes para presentarnos delante de Dios. Debemos ser diligentes y cuidadosos en la forma en que usted y yo le servimos al Señor. Pues bien, yo le aseguro, por colocarle de ejemplo, que si su jefe le dice, tienes que venir a trabajar el domingo a las 9 de la mañana, usted no le dirá absolutamente nada porque es su jefe y tiene que cumplir con el horario de trabajo, porque si no cumple lo despiden, ¿cierto? Entonces usted es diligente para presentarse a trabajar un domingo a las 9 de la mañana. Pero si le decimos, el domingo a las 9 de la mañana es el servicio de adoración, usted muchas veces se rasca la cabeza y es que es domingo y me da pereza ir a la iglesia, es que tengo que hacer tantas cosas, aprovecho el domingo para lavar, para planchar, para hacer en fin cualquier cosa. Entonces no estamos siendo diligentes a la hora de servirle al Señor. Y allí es donde tenemos que prestar bastante atención y ser muy cuidadosos, porque muchas veces prestamos más atención y somos más diligentes en las cosas del mundo que en las cosas que le corresponden a nuestro Señor. Entonces hay que ser cuidadosos.
en ese tipo de cosas. Eso simplemente lo coloqué como a manera de ejemplo. Pues bien, veamos entonces cómo nuestro Señor nos va exhortando a través de su palabra para que seamos diligentes, para presentar un servicio de excelencia al Señor. Quiero que me acompañen en sus Biblias en Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Dice la Biblia de la siguiente manera: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se apartes de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Pues bien, la exhortación que hace el Señor es que debemos guardarnos y guardar nuestra alma con diligencia. Y ya sabemos lo que significa diligente o diligencia. Pues bien, en estos versículos, o en este versículo que acabamos de leer, el Señor le dice que se guarden con diligencia en forma plena y total, como para recordar el favor divino de cuando salieron de Egipto. Es decir, cuando fueron rescatados de la esclavitud en la que vivían, hoy nosotros debemos recordar entonces cuántos favores el Señor ha hecho por nosotros. No me respondan, es una pregunta retórica. La respuesta quizás podríamos decir muchos, ¿cierto? El Señor nos ha respondido de manera sorprendente. Entonces surge otra pregunta: ¿tendremos que guardarnos con diligencia? Y la respuesta es un rotundo sí. Debemos guardarnos con diligencia. Sí, es cierto. Hemos recibido innumerables favores divinos. Ahora entonces, ¿cómo no guardar esos favores en nuestros corazones? Para de la misma manera recordar lo que el Señor ha hecho con nosotros. Entonces es una forma de que el Señor nos diga: ¿sabes qué? Debes presentarte con diligencia. Y procuremos entonces hacer las cosas para el Señor, recordando que detrás de todo está el Señor. Anteriormente les ponía el ejemplo de que si el jefe les dice tienen que venir a trabajar, deben ir a trabajar. Pero si es el Señor quien nos llama, con mayor razón debemos ser diligentes para ir al servicio de nuestro gran Señor. Entonces, ¿cómo nosotros no anhelar enseñar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos estas cosas también? Por supuesto, debe existir el anhelo en nuestros corazones de guiar a nuestros hijos, de instruirlos. Y la Biblia dice que también a los hijos de nuestros hijos en el servicio del Señor. Acompáñenme a Josué capítulo 22, versículo 5. Les dije que íbamos a pasear por toda la Biblia. Josué capítulo 22, versículo 5. ¿Ya lo tienen? Pues bien, la Biblia dice lo siguiente: solamente que con diligencia cuides de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. ¿Cuál es? Que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Pues bien, nuevamente observamos que la exhortación del Señor es que con diligencia debemos cuidar de cumplir los mandamientos que el Señor ha establecido, sus leyes y sus estatutos. Ahora, diligencia para cumplir el mandamiento y la ley de Moisés. Recordemos que Moisés era un siervo del Señor y el Señor le ordena a Moisés cuidarlo. Pero veamos entonces detenidamente qué ordenó el Señor. Pues número 1, que amemos al Señor. Número 2, que andemos en todos sus caminos. Número 3, que guardemos sus mandamientos. Y número 4, que le sirvamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Entonces, amados, la exhortación es servirle al Señor con diligencia. Y esa diligencia debe llevarnos, en primer lugar, a amar al Señor con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón.
Recordemos también lo que el Señor le dijo a Josué en el capítulo 23, versículo 11. Guarda pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Y recordemos que la exhortación del Señor siempre es hacer diligentes. Y hacer diligentes nos conlleva entonces a presentarnos delante de Dios con excelencia. Ahora, cuando me refiero a la excelencia es recordando que todo lo que debemos hacerlo como para el Señor. Si nos toca barrer el salón, lo hacemos con gozo porque lo hacemos para el Señor. Si nos toca acomodar las sillas, lo hacemos con gozo porque lo hacemos como para el Señor. ¿Ok? Pues bien, entonces notemos algo. El denominador común de estos dos últimos versículos que acabamos de leer o que acabamos de citar es guardar con diligencia, pero guardar nuestras almas con el propósito de amar al Señor. Y eso es coincidente con el primer y gran mandamiento que encontramos en Lucas capítulo 10, versículo 27. Recordemos cuando le preguntaron al Señor en qué se resume la ley. Y el primer y gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento es similar al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues bien, entonces, el amar a Dios y el amar al Señor está ligado, amados hermanos, a presentar un servicio con diligencia. Ahora bien, ser diligentes en el servicio cristiano requiere tener una mente renovada a la palabra de Dios. Porque no podemos ser diligentes si no cumplimos con lo que el Señor ordena a través de su palabra. Pues muchos quieren servir y sirven de cualquier manera. ¿Cómo así, pastor? Y no es que tenemos que servir, sí, pero no de cualquier manera. La Biblia nos enseña que debemos hacer las cosas decentemente y en orden. Y muchas veces queremos servir y por el afán de servir hacemos las cosas totalmente contrarias como el Señor ordena. El Señor ordena decentemente y en orden. Y muchas veces hacemos lo contrario, indecentemente y en desorden. Lastimosamente sucede de esa manera. Pues bien, a través de la palabra y a medida que nosotros vamos transitando y creciendo en el conocimiento de Dios, nos daremos cuenta y entenderemos lo que significa para nuestras vidas el servir. Entonces podemos llegar al punto de querer prestar un servicio diligente y amoroso para nuestro amado Padre, pues para lograrlo debemos recurrir constantemente a su palabra. Recordemos que la palabra de Dios tiene todo el consejo de Dios para nuestras vidas y es a través de ella que usted y yo conocemos al Señor. Por eso también se nos ordena a que estudiemos la palabra, que meditemos en ella y que la pongamos en práctica y en obra. Vamos al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 11. Epístola que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, capítulo 12, versículo 11. El apóstol Pablo nos va a dar un consejo con respecto al servir con diligencia. ¿Ya todos lo tienen? Romanos capítulo 12, versículo 11. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Voy a repetirlo. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Recuerden que les decía hace un minuto que muchas veces servimos de la manera incorrecta. Y cuando servimos de la manera incorrecta lo hacemos porque no conocemos la palabra de Dios. Y una de las formas de presentar un servicio diligente es estudiar y escudriñar las Escrituras, porque en ellas entenderemos cuál es el consejo del Señor para nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma: en lo que requiere diligencia, entonces no seas perezoso. Sé ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Y el consejo lo da el apóstol Pablo, quien sabía muy bien aprovechar el tiempo.
Nunca lamentó, por haber perdido el tiempo o por haber perdido una oportunidad para ir a evangelizar. Nunca perdió el tiempo para ir a ayudar a otros, para ir a exhortar, para aconsejar, para predicar o para enseñar o para ser misericordioso. Pablo, cualquier oportunidad que tenía la aprovechaba. Por eso le escribo a la iglesia: sé diligente en esto y no seas perezoso. Sé ferviente en espíritu sirviendo al Señor. ¿Sabes una cosa? Muchas veces no somos diligentes en el servicio. ¿Por qué? Porque muchas veces nada más nos enfocamos en que debemos venir a la iglesia el domingo. Vengo al culto, al servicio de oración, al servicio de adoración, me voy para mi casa, cierro mi Biblia y hasta el próximo domingo. El apóstol Pablo nos exhorta y nos dice: en lo que requiere diligencia, no seas perezoso. Pregunto: ¿cuántas veces lees la Biblia en la semana? No me respondas. La pregunta retórica. ¿Cuántas veces oras fervientemente en espíritu? No lo sé. ¿Estás sirviendo al Señor cuando ves la oportunidad de servir y no lo haces? Si ves al hermano en necesidad, ¿no eres capaz de orar por él? Eso es servir. Si ves al hermano que está sufriendo, ¿no te le acercas a darle una palabra de aliento? Eso es servir. Es que lastimosamente tenemos un concepto errado de lo que es servir. Pero cuando entendemos a través de la palabra del Señor lo que es el servicio y entendemos la forma de servir, entonces nos deleitaremos en servir. Y vamos a ver el servicio como una forma de glorificar a Dios. Porque muchas veces, lastimosamente, vemos el servicio como una imposición y como una carga, y no lo vemos como la oportunidad de glorificar a Dios. Por eso el apóstol Pablo nos dice: en lo que requiere diligencia, no sean perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Y sirviendo al Señor es sirviéndole en todo. Amados, lo contrario a ser diligentes, como lo mencionamos en este versículo, es ser perezoso. Y en el griego se utiliza la palabra odneros para designar la pereza, que da la idea de encogerse, ser tímido, retardarse, ser negligente. Eso es lo que significa ser perezoso. Muchas veces el Señor nos presenta maravillosas oportunidades para crecer, para aprender, para corregir una falla, para restaurar, para hablar de Cristo a otras personas, incluso en el trabajo, incluso en el ministerio, o de ayudar a alguien, pero somos perezosos en actuar. Nos da pena, nos da miedo, nos da temor. Ay, es que se van a enterar que yo soy cristiano en el trabajo y me van a echar. No, amados, en lo que podamos glorificar al Señor, hagámoslo. Yo prefiero personalmente, disculpen este paréntesis que voy a hacer, yo prefiero personalmente que me señalen en el trabajo por ser cristiano y no que el Señor me señale por haberle negado. Eso es algo que debemos reflexionar. Y quizás muchos de nosotros en alguna ocasión nos ha dado temor decir que somos cristianos por el temor a qué dirán nuestros jefes, porque nos pueden sancionar, porque nos pueden echar. Y usted no sabe si es la oportunidad que Dios está utilizando para que usted lleve el mensaje y para que muchos en ese lugar puedan llegar a los pies del Señor a través de la predicación de la palabra de Dios. Eso también es servir. Y allí es donde debemos ser diligentes. En todas y cada una de las oportunidades que tengamos debemos ser diligentes para presentar a Cristo, para presentar al Señor. Pues bien, el perezoso tiene la tendencia a postergar las cosas. Por ejemplo, a pesar de que dice que hará algo, siempre retrasa lo prometido para hacer. O comienza un proyecto y luego encuentra razones para no terminarlo. O hace el proyecto a medias y tienen que estarlo empujando para que lo termine. Pues bien, el ser perezoso también afecta las relaciones, porque las relaciones se ven afectadas por actuar de manera descuidada. Perdemos amigos porque no le llamamos, no somos diligentes en saber cómo está. A veces llegan noticias de hermanos que están sufriendo, de que están pasando por una penalidad, que están pasando por una dificultad, y somos perezosos en tomar el teléfono y llamarle, o somos perezosos si quieren mandarle un mensaje por WhatsApp,
y decirle, hermano, cuenta conmigo, estás en mis oraciones. Somos incluso perezosos para eso. Y no estamos siendo diligentes. Y no estamos presentando un servicio con excelencia al Señor. Ya ven por qué les decía que el ser servidores o ser siervos no es únicamente para los oficiales, sino que es para cada uno de los miembros de los que hacemos parte del cuerpo de Cristo, para cada uno de los creyentes. Pues bien, la pereza también nos hace ignorar las necesidades de los demás. Ah, no, es que como yo estoy bien, no me interesa orar por el hermano. Hay un adagio o un refrán popular que dice hoy por mí y mañana por ti. Tú no sabes si el día de mañana te toque sufrir penalidades a ti. Y entonces es la oportunidad para que los demás hermanos puedan orar por ti. Eso debe llevarnos a reflexionar y a meditar si realmente estamos sirviendo al Señor con excelencia, si realmente estamos siendo diligentes en la forma en que servimos al Señor. Pues bien, amados, necesitamos evaluar entonces nuestras prioridades. Hay muchas cosas secundarias que podemos dejar para mañana, pero nunca podemos dejar para mañana las cosas más importantes. No permitamos entonces que la pereza detenga nuestro crecimiento, que nos haga perder nuestros buenos hábitos espirituales y abandonemos el servicio al Señor. Ah, es que ya me da pereza orar. Es que como ya leí la Biblia, con el plan de leer la Biblia un año, ya no la quiero leer más. Ya es suficiente. Te puedo hacer una pregunta. ¿Cuántos versículos bíblicos has podido memorizar? No me respondas. ¿Será que en situaciones de angustia te has acordado siquiera de alguna de las promesas que el Señor ha dado para traer reposo a nuestras almas? No lo sé. Eso es algo personal entre cada uno de nosotros, pero es necesario ser diligentes, amados hermanos. Entonces no permitamos que la pereza merme nuestro crecimiento, que nos haga perder los hábitos espirituales, que abandonemos entonces el servicio al Señor. El enemigo de nuestras almas, el diablo, es muy astuto y tiene muchas estrategias para hacernos caer en la pereza. Quizás, no es que yo no voy a orar esta noche porque llegué cansado, voy a dejarlo para mañana. Llega el día de mañana, no es que me tengo que ir temprano para el trabajo, me levanté muy tarde. Y pasa el día y no oramos. O pasa el día y no leemos la Biblia. Pasa el día y no llamamos al hermano. Ahorita llamo al hermano y se me olvidó llamarlo. Y así se va pasando el tiempo y Satanás va entonces colocando estratégicamente muchas distracciones para desviarnos del camino de la verdad. Pero cuando somos constantes en la oración, cuando somos constantes en las disciplinas espirituales, entonces estamos siendo diligentes para presentar un servicio al Señor. Pues bien, el Señor espera de nosotros, amados, que vivamos con determinación, que trabajemos con diligencia, porque ser perezosos y hacer mal las cosas daña nuestro testimonio. Recordemos que nuestro testimonio realmente es quien habla acerca de nosotros mismos. Podemos ser muy elocuentes con palabras, podemos tener el don de convencimiento y convencer a muchas personas con nuestra oratoria. Pero si nuestro testimonio dice totalmente lo contrario, ¿será que realmente estamos glorificando al Señor? No lo sé. Pues bien, administremos bien nuestro tiempo, aprovechemos nuestras oportunidades y demos a Dios un servicio con excelencia en todo lo que hagamos. Quiero que me acompañen a Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Y creo que este es un versículo muy clave para nuestro servicio. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Wow. Es maravilloso cómo la Biblia nos muestra la forma de hacer las cosas para el Señor. Y todo lo que hagamos, debemos hacerlo de corazón
como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo al Señor servís. Tener en cuenta, amados, que cuando servimos lo hacemos para el Señor. Como les decía, si nos toca barrer, barremos con gusto porque estamos glorificando al Señor. Si nos toca estarnos en la puerta, lo hacemos con gusto porque lo hacemos para el Señor. Aún en nuestros trabajos seculares, si nos toca hacer cualquier cosa, tengamos en cuenta que no lo hacemos para el jefe, para la empresa, lo hacemos con excelencia porque lo hacemos para el Señor, para que el Señor se vea glorificado con nuestros actos. Porque finalmente es a Él a quien vamos a glorificar. Por eso les decía anteriormente que sea nuestro testimonio quien hable acerca del Señor. Que mostremos a Cristo en cada una de las cosas que nos corresponde hacer, amados hermanos. Que sea el Señor glorificándose en todo. Y voy a colocarles un ejemplo. En cierta ocasión había un hombre que era dueño de muchas industrias de la construcción. Y tenía un empleado que estaba a punto de jubilarse. Y este hombre le dice a su empleado, mira, quiero que antes de irte construyas la última casa. Y este hombre dijo, ya estoy cansado. Y comenzó a construir la casa de cualquier manera. Las fachadas horribles, los acabados horribles, la puerta torcida, las ventanas, mejor dicho, parecía un cuadro de Picasso. Y cuando finalmente el hombre, el empresario llegó, le dice, toma, estas son las llaves, porque antes de irte quería darte esto, tu propia casa. ¿Y qué recibió? Lo que había hecho. ¿Por qué? Porque no lo hizo de corazón. No lo hizo como para el Señor. Es un ejemplo simplemente para mostrar y para ilustrar la forma diligente en que nosotros debemos actuar aún en las cosas seculares, porque en todo debemos agradar al Señor. La diligencia, amados, es en todo. Debemos ser diligentes en nuestros hogares, con nuestras familias, con nuestros trabajos, pero principalmente en el servicio al Señor. Porque cuando somos diligentes, el Señor se glorifica en medio de nosotros. Ahora quiero hablarte de los peligros que conllevan también la diligencia. Pastor, ¿cómo así? ¿Usted no nos está hablando de que debemos ser diligentes para servir? Sí, te estoy hablando de que debemos ser diligentes para servir, pero muchas veces también encontramos peligros en la diligencia. Y ya te voy a explicar el por qué. No me vean con esa cara de asombro. ¿Sabes por qué? Porque ahora veamos el otro lado de la moneda. El Señor nos exhorta que seamos diligentes a servir para su gloria y para su honra, pero muchas veces se nos pega el ego del yo. Yo soy el que mejor sirve. Yo soy el que presenta mejor servicio que el hermano. Yo barro mejor que el hermano. Yo limpio la mesa mejor que el hermano. Yo predico mejor que el hermano. Y somos diligentes en servir, pero se nos pega el yo o el yo-yo, como le digo yo. El yo-yo. Yo. Pues bien, incluso en algo tan bueno como la diligencia, muchas veces puede ser mal utilizada. Los hipócritas religiosos pueden enfatizar el trabajo duro a expensas de la moral, esperando que la cantidad de sus logros enmascaren su depravación. Son diligentes, claro, y son diligentes en buscar almas y se inventan una cantidad de estrategias para traer almas a la iglesia y usted los ve y dice, wow, es diligente, mira la iglesia cómo está llena. Pero realmente cuando les toca presentarse al púlpito, lo que predican no va de acuerdo con el trabajo diligente que están haciendo. Entonces, vuelvo a lo que les decía anteriormente, que sea nuestro testimonio quien hable de la diligencia con que presentamos nuestro servicio al Señor. Muchos falsos maestros prosperan en las iglesias porque sus seguidores son fácilmente impresionados con los logros. Wow, tengo una mega iglesia, 10,000, 30,000 miembros. Mientras tanto, los falsos maestros, los engañadores, pueden ser diligentes y trabajadores en acumular y traer grandes multitudes a las iglesias. Sin embargo, su diligencia únicamente la utilizan para almacenar tesoros en la tierra, en lugar de almacenar tesoros en los cielos. Porque recordemos que ese trabajo con diligencia para tener unas megas iglesias finalmente termina en que sus arcas están siendo engordadas porque les interesa que entre más gente venga, más ingresos traen para la iglesia. Pero no son diligentes entonces en predicar la palabra del Señor.
en tiempo y fuera de tiempo, como lo ordena el Señor. Pues bien, utilizan este arduo trabajo y utilizan el ministerio para beneficiarse a sí mismos y no ayudar a los demás. Entonces ya ven por qué les decía también que la diligencia trae consigo el peligro y que debemos ser advertidos con respecto a esto. Incluso creyentes auténticos pueden abusar de la diligencia cuando la ven como un medio de autojustificación, como si el ser diligentes mereciera el favor de Dios. Pues bien, los pastores y otros líderes de la iglesia pueden enfrentarse especialmente a esta tentación, convencidos de que merecen más las bendiciones de Dios a causa de su arduo trabajo. Es que me toca predicar lunes, predico martes, predico miércoles, predico jueves, predico viernes, predico sábado. Entonces yo necesito que Dios me bendiga más a mí que a los demás porque dedico más tiempo al servicio. No, estás equivocado. Recordemos el ejemplo de los obreros de la viña. El Señor llama a unos a primera hora y conviene un precio con ellos, llama a otros a segunda hora y finalmente llama a los últimos a la última hora, y cuando comienza a pagar, comienza a llamar a los que de último trabajaron y les da un denario. Y luego llegan los demás pensando para sí mismos que les iban a pagar más porque trabajaron más y les da un denario y reclaman: Señor, pero ¿por qué si trabajamos más que ellos vas a dar lo mismo? ¿No soy yo acaso el dueño de la viña y no conviene yo con ustedes un precio? Estoy parafraseando el mensaje. Pues bien, entonces de la misma manera cuando servimos al Señor tenemos que tener en cuenta que debemos ser diligentes, pero que es el Señor quien nos bendice a través del servicio y que sirvamos no esperando nada a cambio. Por eso les decía el peligro de ser diligentes, porque muchas veces creemos que por ser muy diligentes y por querer hacer todas las cosas, necesitamos más el favor de Dios que otras personas. Estamos siendo muy equivocados. Pues mientras el Señor nos llama a ser diligentes, esa diligencia es una expresión de nuestra justificación. No es el medio para alcanzar la justificación, porque es el Señor quien finalmente se glorifica en todas las cosas que hacemos. Dios nos ha colocado en esta tierra para que nosotros podamos trabajar, para que podamos ser diligentes en el cumplimiento de su voluntad. Cualquier falta de diligencia es una grave transgresión al mandato del Señor. Thomas Watson se refiere a la gente ociosa de la siguiente manera. Él le llama la pelota de tenis de Satanás. ¿Por qué? Él decía: a quien golpea de arriba abajo con tentación hasta que finalmente los envía lejos sobre la cerca. ¿Ustedes han visto un partido de tenis? Cómo tiran la pelota de un lado a otro, que finalmente uno la lanza y sale volando muy lejos. Pues bien, Thomas Watson utiliza esta expresión para decir que muchas personas que no son diligentes o que son diligentes para mostrar su arduo trabajo son como esta pelota que Satanás los golpea de un lado hacia otro y los empuja hasta la tentación hasta que los envía lejos de la bendición de Dios. Pues bien, del mismo modo, Charles Spurgeon compara a las personas ociosas como un objetivo y Satanás como un fusilero experto que rara vez falla. Él advierte lo siguiente: los hombres ociosos tientan al diablo a tentarlos. Parece curioso, pero es una realidad. Reflexionaba sobre esta frase y me llamó mucho la atención porque es una gran realidad. Los ociosos tientan al diablo para que el diablo los tiente. Wow, terrible. Pues bien, nosotros estamos esperando el retorno de nuestro Señor Jesucristo y de todo lo que eso significa. Mientras tanto, mientras eso sucede, procuremos con diligencia presentar o prestar un servicio hacia Dios y a su maravillosa palabra, dignos de ser un hijo de Dios. Viviendo primero una vida plena y abundante como el Señor la desea, y lo hace disponible nuestro Señor a través de su amor para con nosotros. Y este es un maravilloso tiempo, porque nosotros tenemos el privilegio de haber sido convocados por el mismísimo Señor para poder acercar su palabra a quien lo necesite. En lo que nos respecta, amados hermanos, el mejor trabajo que nosotros podemos tener en la vida es servirle al Señor, porque tenemos en el Señor todo. Sin el Señor no tenemos absolutamente nada. En el Señor tenemos amor, bondad. En Él hay todo.
Fuera de Él no hay absolutamente nada. De hecho, el mismo salmista lo expresa cuando dice, prefiero un día en su presencia que 1000 días fuera de tu presencia. En el Señor lo tenemos todo. Y hacemos parte, parece un eslogan de campaña política, y hacemos parte del mejor equipo, el cuerpo de Cristo. Y eso nos debe llevar a presentarnos con diligencia delante del Señor. Finalmente, otro peligro que encontramos es todo lo contrario a ser diligentes. Y es sentirse frustrado por no recibir el reconocimiento que quisiéramos tener. ¿Cómo así, pastor? Claro, muchos siervos o muchos servidores se sienten frustrados porque no son reconocidos por el servicio que prestan. Y eso los llena de frustración, los llena de ira, los llena de dudas y los aparta del Señor. Si bien, como les decía, uno de los peligros es ser diligentes para mostrar que somos más diligentes, el otro peligro es que no nos sentimos que nos feliciten por el servicio que hacemos. Y esa es una condición del corazón, porque lastimosamente el corazón siempre nos empuja a que debemos ser reconocidos por lo que hacemos. Miren, hay mensajeros, no, se me escapa la palabra en este momento. Hay servidores que están en el anonimato. Misioneros es la palabra que iba a utilizar. Gracias. Hay misioneros que están en los confines de la tierra y no son reconocidos por nadie, nadie habla de ellos. Pero allá donde están predicando la palabra de Dios. Allá donde están, muchos están llegando a Cristo a través de su predicación, a través del esfuerzo que han hecho para irse a ese lugar. Muchos inclusive se internan en las selvas a predicar el evangelio y no son reconocidos ni son figuras públicas, ni tienen mega iglesia, pero créanme que sus nombres están escritos en los libros de la vida porque es Dios, es el Señor quien da el reconocimiento. Eso nos debe llevar a pensar, ya para terminar, lo que el mismo Señor nos dijo en la parábola de Lucas capítulo 17, que encontramos en capítulo 17 del 7 al 10. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena y cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayas hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervo inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. El reconocimiento viene de Dios, amados hermanos, no viene de nosotros. Que nuestros corazones no se dañen porque de pronto no somos reconocidos en la iglesia local. Muchos pastores se frustran porque ahora con esto de la pandemia, voy a colocar aquí un ejemplo, ahora con esto de la pandemia, estos 2 años que hemos estado en pandemia, casi 3, con lo que llevamos de este año, vimos que los medios más utilizados de comunicación eran el Internet para difundir la palabra de Dios. Y muchos canales alcanzaron grandes sintonías, millones de televidentes viendo los canales de YouTube, los podcasts, en fin. Y otros pastores que no eran tan famosos, que también utilizaron los medios diligentemente para llevar la palabra a los siervos que no podían venir a la iglesia local. Se sentían frustrados porque las visitas en el canal eran 10, no 10,000, 10 personas, 5 personas, un like. Y eso los frustraba porque no podían alcanzar las multitudes que pensaban alcanzar. Pero sabes una cosa, esos 10, ese like, fueron los que Dios permitió que fueran alcanzados por la predicación de la palabra. Y eso es más valioso que tener 10,000 millones de reproducciones, 1,000 millones de reproducciones, porque ¿dónde está el sentido? ¿Lo estás haciendo para el Señor o lo estás haciendo para ser reconocido? Entonces que muchas veces no nos frustremos porque no somos reconocidos.
Que tengamos en mente que el reconocimiento proviene de Dios. Finalmente, para terminar, quiero que me acompañen a la cita que encontramos en Hebreos capítulo 6, versículos 10 al 12. Para que entendamos entonces de quién es el reconocimiento a la hora de servir. Hebreos capítulo 6, versículos 10 al 12. Dice la Biblia de la siguiente manera: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Pues bien, el consejo del escritor de Hebreos es que es el Señor. No se olvida del servicio que le prestamos a Él. No se olvida del trabajo arduo que hacemos en la obra del Señor. No se olvida del amor que mostramos cuando predicamos su palabra, cuando ministramos a otros, cuando llevamos el evangelio. Y teniendo eso en mente, entonces, esa es nuestra recompensa. La recompensa proviene del Señor, no de los hombres. Tengamos eso en mente a la hora de servir. Que nuestros corazones no se llenen de frustración porque no fuimos reconocidos por el pastor, porque no fuimos reconocidos por el diácono. No, de ninguna manera. Nuestro reconocimiento proviene de lo más alto, de lo más excelso, proviene del Señor. El Señor lo dice: el Señor no es injusto para olvidar vuestra obra, porque Él sabe nuestros nombres, que hemos servido a los santos y que aún les servimos. Pero finalmente el consejo es: deseamos que cada uno de vosotros muestre esa misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Es decir, no es hasta ahora para que nos vea el pastor, para que nos vea el cuerpo de ancianos, para que nos vean los diáconos. No, es hasta el fin, perseverando hasta el fin. Hasta el fin es hasta el fin de nuestros días. Y con el último aliento que tengamos en nuestra vida y podemos servir, hagámoslo para el Señor. Esa debe ser la forma de presentar nuestro servicio diligentemente al Señor. Ahora, otro consejo: no crean que por servir al Señor todo va a ser color de rosa, de ninguna manera. Déjenme decirles algo con mucho respeto y con mucho amor. Cuando comiencen a servir, entonces van a llegar las verdaderas persecuciones a sus vidas. Van a sufrir, pero háganlo por amor a Cristo. Como conclusiones finales, en la vida tenemos que ejercer diligencia en muchas cosas para poder salir o quedar bien. Sin embargo, más que cualquier otra cosa en la vida, debemos ser muy diligentes en buscar y en agradar al Señor. El Señor quiere, amados, que no solo seamos diligentes nosotros en obedecer, sino que enseñemos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos a que anden sabia y diligentemente en la obediencia que el Señor requiere. Y que no haya, amados, en nuestras vidas nada que nos cause vergüenza, que nos cuidemos de no deslizarnos y que nos guardemos sin mancha del pecado delante de Él, para que podamos presentar un servicio con diligencia delante de nuestro Señor.